Si estás disfrutando de este audiolibro, apóyanos desde 20 pesos mexicanos o $1 americano. Si gustas hacer un donativo, puedes encontrar el link de Patreon en la caja de información. El perfil de Patreon es Violín para Todos. Esto nos ayudará a comprar equipo adecuado y nuevas voces narradoras para ofrecerte material de mejor calidad. Gracias. Capítulo 21. De la Águila de Oro y de la muerte de Antípatro y Herodes. Acrecentábasele la enfermedad cada día, fatigándole mucho su vejez y tristeza que tenía. Siendo ya de 70 años, tenía su ánimo tan afligido por la muerte de sus hijos, que estando con toda sanidad, no podía recibir placer alguno. Pero ver con vida a Antípatro, a quien quería dar la muerte muy pronto, en cobrando salud, le doblaba su enfermedad. Además de todas estas desdichas, no faltó tampoco cierto rumor que se levantó entre el pueblo. Había 2 sofistas en la ciudad que fingían ser sabios, a los cuales parecía que ellos sabían todas las leyes de la patria muy perfectamente, por lo cual eran de todos muy alabados y muy honrados. El uno era Judas, hijo de Ceforeo, y el otro era Matías, hijo de Margalo. Seguíalos la mayor parte de la juventud mientras declaraban las leyes, y poco a poco cada día juntaban ejército de los más mozos. Habiendo estos oído que el rey estaba muy acabado, parte por su tristeza y parte por su enfermedad, hablaban con sus amigos y conocidos, diciendo que ya era venido el tiempo para que Dios fuese vengado, y las obras que se habían hecho contra las leyes de la patria fuesen destruidas, porque no era lícito. Antes era cosa muy abominable tener en el templo imágenes ni figuras de animales cualesquiera que fuesen. Decíase esto porque encima de la puerta mayor del templo había puesta una águila de oro. Y aquellos sofistas amonestaban entonces a todos los que la quitasen, diciendo que sería cosa muy gentil que, aunque se pudiese de allí seguir algún peligro, mostrasen su esfuerzo en querer morir por las leyes de su patria, porque los que por esto perdían la vida llevaban su ánima inmortal, y la fama quedaba siempre, si por buenas cosas era ganada, pero que los que no tenían esta fortaleza de su ánimo amaban su alma neciamente y preciaban más morir por dolencia que usar de virtud. Estando ellos en estas cosas, hubo fama entre todos que el rey se moría. Con esta nueva tomaron mayor ánimo todos los mozos y pusieron en efecto su empresa más osadamente. Y luego, después de mediodía, estando multitud de gente en el templo, deslizándose por unas maromas, cortaban con hachas el águila de oro que estaba en aquel techo. Sabiendo esto, el capitán del rey vínose a prisa acompañado con mucha gente y prendió casi 40 mancebos y presentóselos al rey, los cuales, siendo primero interrogados si ellos habían destruido el águila, confesaron que sí. Preguntáronles más que quién se los había mandado. Dijeron: las leyes de su patria. Preguntados después por qué causa estaban tan contentos, estando tan cercanos de la muerte, respondieron: porque después de ella tenían esperanza de gozar de muchos bienes. Movido el rey con estas cosas, pudo más su ira que su enfermedad, por lo cual salió a hablarles, y después de haberles dicho muchas cosas como sacrílegos, y que con causa de guardar la ley de la patria habían tentado a hacer otras cosas, juzgólos por dignos de muerte como hombres impíos. El pueblo, cuando vio esto, temiendo que no se derramase aquella pena entre muchos más, suplicaba que tomase castigo en los que habían persuadido tal maldad, en los que habían preso en la obra, y que mandase perdonar a todos los demás. Alcanzando en fin esto del rey, mandó que los sofistas y los que habían sido hallados en la obra fuesen quemados vivos, y los otros que fueron presos también con aquellos fueron dados a los verdugos para que ejecutasen en ellos sentencia y los hicieran cuartos. Estaba Herodes atormentado con muchos dolores, tenía calentura muy grande y por todo su cuerpo una comezón muy importante y muy intolerable. Atormentábanle dolores del cuello muy continuos, los pies se le hincharon como entre piel y carne, hinchándosele también el vientre, y se le pudría su miembro viril con muchos gusanos. Tenía gran pena con un suspiro tras otro. Fatigábanle mucho sus suspiros y un encogimiento de todos sus miembros. Y los que consideraban esto según Dios, decían que era venganza de los sofistas, y aunque él se veía abrumado con tantos tormentos y enfermedades como tenía, todavía deseaba la vida y pensaba cobrar salud
pensando remedios. Quiso pasarse a la otra parte del Jordán y que le bañasen en las aguas calientes, las cuales entran en aquel lago fértil de Betún llamado Asfaltites, dulces para beber, echando allí su cuerpo, el cual querían los médicos que fuese consolado y untado con aceite. Se paró de tal manera que torcía sus ojos como si muerto estuviera, y perturbados los que tenían cargo de curarle allí con los clamores que movían, él los miró, y desconfiando ya de su salud, mandó dar a sus soldados 50 dracmas, y mandó repartir mucho dinero entre los regidores y amigos que tenía. Y como volviendo hubiese ya llegado a Hiericunta, corrompida su sangre, parecía ya casi amenazar él a la muerte. Y entonces pensó una cosa mala y nefanda, porque mandando juntar los nobles de todos los lugares y ciudades de Judea en un lugar llamado Hipódromo, mandólos cerrar allí. Después, llamando a su hermana Salomé y al marido de ésta, Alejo, dijo: Muy bien sé que los judíos han de celebrar fiesta y regocijos por mi muerte, pero podré ser llorado por otro motivo, y alcanzar gran honra en mi sepultura, si hiciereis lo que yo os mandaré. Matad a todos estos varones que he hecho poner en guardia, en la hora que yo fuere muerto, para que toda Judea y todas las casas me hayan de llorar a pesar y a mal grado de ellas. Habiendo mandado estas cosas, luego al mismo tiempo se tuvieron cartas de Roma por los embajadores que había enviado, por los cuales le hacían saber cómo Agnes, criada de Julia, había sido por mandamiento de César degollada, y que Antípatro venía condenado a muerte. También le permitía a César que si quisiese más desterrarle que darle la muerte, lo hiciese francamente. Habiéndose con esta embajada alegrado y recreado algún poco Herodes, pero vencido otra vez por los grandes dolores que padecía porque le falta de comer y la tos grande le atormentaban de tal manera que él mismo trabajó para adelantarse a la muerte antes de su tiempo, y pidió una manzana y un cuchillo también, porque así la acostumbraba a comer. Después, mirando bien no le hubiese alrededor alguno que le pudiese ser de impedimento, alzó la mano como que él mismo se quisiese matar. Pero corriéndole al encuentro Arquiabo, su sobrino, y habiéndole tenido la mano, levantándose gran llanto y aullidos en el palacio, como que el rey fuera muerto. Oyéndolo, Antípatro tomó confianza y muy alegre con esto, rogaba a sus guardas que le desatasen y dejasen ir, y prometíales mucho dinero, a lo cual no solo no quiso el principal de ellos, pero aún lo hizo luego saber al rey. El rey entonces, levantando una voz más alta de lo que con su enfermedad podía, envió luego gente para que matasen a Antípatro, y después de muerto le mandó sepultar en Hircanio, y corrigió otra vez su testamento y dejó por sucesor suyo a Arquelao, hijo mayor, hermano de Antípae, hizo a Antipa tetrarca o procurador del reino. Pasados después 5 días después de la muerte del hijo, murió Herodes, habiendo reinado 34 años después que mató a Antígono, y 37 años después que fue declarado rey por los romanos. En todo lo demás le fue la fortuna muy próspera, tanto como cualquier otro, porque un reino que había comenzado por su diligencia, siendo antes un hombre bajo, y habiéndole conservado tanto tiempo, le dejó después a sus hijos, pero fue muy desdichado en las cosas de su casa, y muy infeliz. Salomé, juntamente con su marido, antes que supiese el ejército la muerte del rey, había salido por dar libertad a los presos que Herodes había mandado matar, diciendo que él había mudado de parecer y que había mandado que cada uno se fuese a su casa. Después de estos fueron ya libres y se habían marchado, fueles descubierta la muerte de Herodes a todos los soldados, mandados después juntar con el anfitriato de Hiericunta Ptolomeo, guarda del sello del rey, con el cual solía sellar las cosas del reino. Comenzó de loar al rey y consolar a toda aquella muchedumbre de gente. Leyóles públicamente la carta que Herodes les había dejado, en la cual rogaba a todos ahincadamente que recibiesen con buen ánimo a su sucesor. Y después de haberles leído sus cartas, mostróles claramente su testamento, en el cual había dejado por heredero de Tracón y de aquellas regiones de allí cercanas a Antipa, y por rey a Arquelao, y le habían mandado llevar su sello a César, y una información de todo lo que había administrado en el reino, porque quiso que César confirmase todo cuanto él había ordenado como señor de todo.
pero que demás fuese cumplido y guardado según voluntad de su testamento. Posteriormente, leído el testamento, levantaron todos grandes voces, dando el parabién a Arquelao, y ellos y el pueblo todo, discurriendo por todas partes, rogaban a Dios que les diese paz, y ellos de su parte también la prometían. De aquí partieron a poner diligencia en la sepultura del rey. Celebróla Arquelao tan honradamente como le fue posible, y mostró toda su pompa en honrar el enterramiento y toda su riqueza, porque habíanlo puesto en una cama de oro toda labrada con perlas y piedras preciosas, el estrado adornado de púrpura, y el cuerpo venía también vestido de púrpura o grana. Llevaba una corona en la cabeza, un cetro real en la mano derecha. Alrededor de la cama estaban los hijos y los parientes. Después todos los de su guardia, un escuadrón de gente de Tracia, de alemanes y de franceses, todos armados y en orden de guerra iban delante. Todos los otros soldados seguían a sus capitanes después muy convenientemente. 500 esclavos y libertos traían perfumes, y así fue llevado el cuerpo camino de 200 estadios al castillo llamado Herodión, y allí fue sepultado, según él mismo había mandado. Este fue el fin de la vida y hechos del rey Herodes.